Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, yo un poco nervioso, como se darán cuenta, pero recuerdo mucho que cuando mi pastor me decía que me tocaba compartir una palabra, pues me ponía yo muy nervioso, ¿no? Ahora, nosotros hemos tenido ya la experiencia de compartir con jóvenes. Entonces, cuando comparto con jóvenes no me siento como tan nervioso. Y yo le decía al Señor, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la estrategia que me das? Entonces, el Señor me respondió muy fácil. Si con los jóvenes no te sientes nervioso, lo único que tienes que hacer es ver a la iglesia llena de puros jóvenes. Así es que hoy yo veo puros jóvenes aquí en la iglesia. Amén. Gracias. Bien, vamos a continuar con una serie que se llama Soporte Vital. Si me la ponen ahí en la pantalla, de favor. Y quiero comenzar saludando a la gente que el día de hoy está conectada a través de las redes, a través de YouTube y de Facebook. Los saludamos hasta donde quiera que están conectados. No sé si todos cuentan ya con su hojita. ¿Ya todos la tienen? ¿Alguien que no la tenga, levante la mano? El que no la tenga. Aquí al frente, si me apoyan, por favor. Si me ayudan a traer acá una hojita, aquí al frente, para que todos podamos darle seguimiento a la palabra. Muy bien. Soporte vital. La palabra de Dios sustenta ¿qué? Nuestra salud. Hemos estado viendo en esta serie lo que representa la salud. La palabra dice que cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, recibimos la salvación, pero recibimos también una salud. Ahora, veíamos el domingo pasado el pastor nos hablaba acerca de la salud espiritual, ¿recuerdan? De cómo cuando el espíritu, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, cuando el espíritu es vivificado, nosotros realmente podemos entrar en una libertad. Ahora, quiero que me acompañes a la palabra en una escritura que está en Proverbios 4:23. Cuando yo estudiaba este tema, el Señor me entregaba este proverbio como un recordatorio. Quiero nada más que te lo grabes. No está en tu estudio, pero quiero que te grabes este proverbio porque dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dice, porque de él mana la vida. Este versículo no está en el estudio, pero cuando yo leía todo este estudio y cuando lo preparaba, yo me daba cuenta que el Señor me traía este proverbio a mi corazón porque lo vamos a entender ahorita. Nosotros realmente tenemos que entender que para que Dios se convierta en un Dios que suple toda necesidad, tiene que también haber una sanidad en todas las áreas. Tú y yo, al momento de recibir al Señor en nuestro corazón, tenemos que entrar en un nivel de sanidad que nada de lo que hoy nos ha estado atacando nos pueda seguir molestando, nos pueda seguir atormentando. Ahora, vamos a hablar hoy de lo que representa la salud mental, la salud en la mente. Esto es bien importante y quiero que sepas que yo me identifiqué enormemente con esta palabra. Ahora, quiero comenzar con algo y con una definición de lo que representa la salud mental. Por ahí me van a ayudar en la pantalla a ponértelo. Dice la palabra que la mayoría de las fuentes coinciden en la siguiente definición. La salud mental es el bienestar emocional, psicológico y social de una persona. Este tiene un efecto en cada aspecto de la vida de una persona, incluyendo el cómo se siente, el cómo piensa y el cómo actúa. También afecta el cómo una persona maneja el estrés, las decisiones que toma y cómo se relaciona con los demás. Mira, yo me identifiqué enormemente cuando me tocó este tema porque, siendo honesto, una de las cosas que se me complica a mí manejar de pronto son los momentos de presión. Todos o la mayoría de las personas en momentos de presión reaccionamos de maneras diferentes a como reaccionamos en momentos comunes. No sé si te identificas, pero cuando estás bajo una presión importante, regularmente a veces haces cosas que no harías si no estuvieras en ese momento.
Yo te he compartido, creo que la ocasión pasada que me tocó, que a veces yo me doy cuenta, porque a veces cuando yo veo a mis hijas que algo les sucede, yo amo a mis hijas por encima de muchas cosas. Y cuando yo veo que a ellas les sucede algo, a veces que se golpean, que se caen, sobre todo cuando tú les dijiste que no hicieran algo, de pronto mi sentido es proteger, pero mi reacción tal vez no es la correcta. Porque a veces cuando yo reacciono, que veo que se hacen daño, a veces en lugar de decirle mi vida, levántate, no pasó nada, a veces reacciono mal. A veces en lugar de reaccionar así, reacciono enojado. ¿Por qué? Porque te lo había dicho. No sé si te identificas, pero muchas veces hacemos eso. Ahora, hay un proverbio, en el proverbio 23, el versículo 7, que dice algo muy importante. Porque ¿cuál es su pensamiento? ¿En dónde? En su corazón, dice, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Mira, ahí en tu estudio tienes el primer punto y quiero que lo escribas y que me lo pongas ahí en la pantalla, porque el primer punto es: nuestros pensamientos determinan cómo somos. Porque dice, tal cual es el pensamiento en su corazón, tal es él. Nosotros no podemos esconder muchas veces. Una de las cosas que no entendemos y que no hemos escudriñado en la palabra es que Dios nos dice, tú no puedes esconder las cosas. ¿Sabes? Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Y muchos de nosotros a veces jugamos con eso, no lo entendemos. Porque leemos ese versículo, pero realmente no lo estamos abrazando. ¿Cuántos de nosotros, pudiendo entregarle todas las cosas a Dios y todos los problemas y situaciones que tenemos, en lugar de hacerlo, actuamos de manera diferente? Mira, tú tienes que entender que es indudable que nuestra forma de pensar determina nuestra forma de vivir. Y eso es algo que tú tienes que entender. ¿De qué te estás llenando en los pensamientos? Porque muchas veces tenemos ya una promesa de parte de Dios. Dios vino y te dijo, yo te voy a sacar adelante, pero en el día a día, como vemos que los resultados no llegan en el tiempo que nosotros queremos, nos llenamos de pensamientos negativos. Y esos pensamientos empiezan a desgastar la fe que un día tuvimos al conocer a Dios. Ahora, tenemos que entender algo. Para tener nosotros una mente saludable, debemos de tener pensamientos como saludables. ¿Por qué? Porque la palabra dice que tal cual es mi pensamiento, así soy yo. Ahora, ¿qué piensas de lo que Dios te ha dicho? ¿Qué piensas de la promesa que Dios te habló? ¿La crees? Porque cuando nosotros venimos y recibimos una palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios está al cuidado de nosotros. Y más cuando recibimos una palabra que estábamos necesitando. ¿No te pasa? Que de pronto tú tienes una presión, tú tienes un estrés, algo te aqueja en el corazón y de pronto recibes una palabra de alguien y te das cuenta que esa palabra viene de parte de Dios. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Por qué? Porque sentimos que Dios nos está escuchando. Que sentimos que Dios está pendiente de nuestra necesidad. Pero ¿qué sucede cuando tú estás en el día 1 escuchando esa palabra de parte de Dios o esa promesa y de pronto viene el día 2 y no llega? Viene el día 3 y no llega. El día 10 y no llega. ¿Qué sucede? ¿Cómo empieza la lucha? En la mente. ¿A causa de qué? De lo que no llega, que Dios ya me prometió, pero por alguna razón no ha llegado. ¿Sabes? Yo te pregunto esto, ¿cómo esperamos tener una vida positiva si nuestra mente muchas veces es una mente negativa? ¿Cómo queremos lograr un fin adecuado o el fin que anhelamos si en el día a día, antes de conseguir eso, nuestra mente es la que nos mete en lucha? Por eso hoy vamos a hablar de algo importantísimo, lo que es la salud mental. Ahora, hay una escritura, no está en tu estudio, nada más la quiero mencionar, en Filipenses 4:8, que dice que nosotros tenemos que pensar en las cosas que edifican.
Filipenses 4:8 dice, piensa en las cosas que te edifican. Aquello que es edificar. Construir, ¿cierto? Aquello que construye en un sueño. Si tú quieres lograr algo grande, tú tienes que empezar a llenarte de pensamientos grandes que te ayuden a construir, a edificar el fin que tú quieres. Yo te pregunto una cosa, ¿tú quieres una familia feliz? Amén. ¿Pero qué tienes que hacer? Edificar. Que tus pensamientos sean aquello que edifique a tu familia. Yo te pregunto, ¿cómo piensas acerca de tus hijos? ¿Cómo piensas acerca de tu pareja, de tu esposo o de tu esposa en los momentos difíciles? ¿Por qué? Porque en los momentos difíciles es cuando tus pensamientos se agolpan. Y te empiezas a dar cuenta que la promesa que un día Dios puso sobre tu familia, de pronto no se está cumpliendo. ¿Y sabes qué sucede? Que nuestros pensamientos, en lugar de edificar, empiezan a destruir. Ahora, yo en la mañana me levanté con la intención de preparar, de seguir preparando la palabra, de seguir estudiando, y de pronto llego al baño y abro la bañera. Y me doy cuenta que por más que le ponía en la parte caliente, no salía ni una gota de agua caliente. Ni una gota. Y yo, digo, mi familia no me dejará mentir, yo me baño regularmente, de esas veces que dices, parece que van a, ¿cómo se dice?, a desplumar un pollo, ¿no? A mí me gusta bañarme con agua caliente. Entonces, cuando yo llego al baño y abro el agua caliente y me doy cuenta que no sale agua caliente, pues me empiezo como que a desesperar, ¿no? Y yo dije, bueno, ahorita sale, Señor, tú estás en control. De pronto pasa un ratito y nada de agua caliente. Entonces, de pronto empiezo a pensar y yo digo, pues igual se quedó dormido el de allá abajo, no sé, el de las calderas del hotel y no prendió y no sé, o sea, todo todavía como medio tranquilo. Yo dije, bueno, pues de pronto vuelvo a ir a la bañera y sigue fría el agua. Y ya mis pensamientos no eran tan de paz. Ya esos pensamientos yo los tuve que poner en manos de Dios y decir, Señor, ayúdame. Se acerca mi esposa, bueno, salgo y le digo a mi esposa, oye, no sale agua caliente. O sea, y me contesta algo así que me dejó, me dice, ¿quieres que baje a la recepción para decir a los encargados del hotel? Y yo le dije, no. Ahora, si yo tenía tanto estrés porque no salía agua caliente, ¿cuál hubiera sido mi respuesta normal? Sí, pero yo le dije no. Yo le dije que no a ella, pero por dentro yo estaba diciendo, ya te estás tardando, mi vida. Ya estuvieras de regreso acá. Ahora, mira, observa cómo algo tan sencillo, cómo algo tan simple te puede empezar a meter en una situación de estrés. Ahora, yo lo puse en manos de Dios y dije, bueno, me toca bañarme así de pedacitos, no de esas veces que metes un pie y luego, ni modo. Ahora, lo puse en manos de Dios y me acordé, dije, bueno, hay mucha gente que dice que bañarte con agua fría es muy saludable, ¿cierto? Hay gente que te dice que incluso te bañes con agua fría para que tus músculos se pongan así fuertes y todo. Y yo dije, no, Señor, voy a salir fuerte de mi baño. Entonces, me acordé de ¿a quién le gusta el fútbol? Me acordé del futbolista de Cristiano Ronaldo. Él tiene una de sus terapias, es que se mete a unas tinas de agua helada prácticamente para reforzar sus músculos. Entonces yo cuando salgo del baño me fui al espejo y dije, Cristiano Ronaldo. Esa era mi fe, bueno. Yo me di cuenta realmente que cuando tú pones los pensamientos, esos que son tan pequeños, en manos de Dios, realmente las cosas cambian. Mira, yo terminé bañándome y no me pasó nada por bañarme con agua fría. ¿Sabes? Yo me di cuenta realmente que la manera que pensamos, por muy pequeños pensamientos que sean o que creamos que son, nos colocan luego en una posición diferente en el día. ¿Sabes por qué? Porque si yo salgo del baño todo estresado y todo enojado, no solo cambió mi día, sino cambió el día de la gente que está a mi alrededor. Y ese es el punto que tenemos que entender. Dice la palabra en Juan, capítulo 10, verso 27, está ahí en tu estudio, que nosotros tenemos
algo para cambiar esos pensamientos. Hay una estrategia que tenemos que hacer. Es decir, ¿qué debemos hacer para tener pensamientos saludables? Y fíjate lo que dice la palabra ahí en Juan. Dice, mis ovejas oyen, ¿qué? Mi voz. ¿La voz de quién? De Dios. Ahora, dice, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Fíjate, esto me encantó. La palabra dice que nada ni nadie te puede arrancar o arrebatar de la mano ¿de quién? De Dios, porque tú y yo somos ovejas de Dios, ¿cierto? Ahora, dice la palabra en el versículo 29, mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. ¿Por qué lo dice 2 veces? ¿Cuándo repites tú 2 veces algo? Cuando necesitas reforzar lo que estás diciendo. Y sabes, Dios te está diciendo, nada ni nadie te puede arrebatar de mi mano. Nada ni nadie. Y eso grábatelo, porque punto 2, y ponlo ahí en tu estudio. Si me lo pones ahí en la pantalla, de favor. Solo escuchando su voz podremos tener pensamientos saludables. ¿Sabes? La manera en que te quites los problemas que están llegando a tu mente, que te están metiendo en estrés o en preocupación, es que escuches la voz de Dios. Esa es la única manera. Por eso la palabra dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué quiere decir? Que Dios es un Dios que constantemente nos está hablando, nos está buscando. ¿Y cuántas veces en medio de los problemas nosotros pensamos que Dios está ausente? Cuando la palabra te dice, mis ovejas oyen mi voz. Dios es un Dios que se comunica, que te habla. Dios es un Dios que está pendiente de lo que estás haciendo y constantemente te dice, hey, cuidado, entiéndeme, nadie te puede arrebatar de mi mano. ¿Te ha tocado que de pronto oren por ti y te digan, tú estás en el hueco de la palma de la mano de Dios? ¿Cómo te sientes cuando te dicen esa palabra? ¿Tú te imaginas estar aquí, en este hueco? Es un hueco de protección. Y la palabra te está diciendo, Dios te está diciendo, nadie te puede arrebatar ni te puede sacar de ese hueco. Ahora, si solo escuchando su voz nosotros podemos tener pensamientos saludables, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sabes? Muchas veces hemos leído en Mateo capítulo 15, nada más te lo voy a mencionar, que el Señor Jesús enseña que lo que contamina al hombre no es lo que se come, sino lo que escucha. ¿Por qué? Porque lo que escucha, lo que tú y yo escuchamos constantemente es lo que normalmente se convierte en el alimento del día a día. Es lo que escuchas, lo que traes dándole vueltas en tu cabeza. ¿Sabes? Dice la palabra que lo que nosotros escuchamos es lo que realmente nos contamina, no lo que estamos comiendo. Ahora, si yo para tener pensamientos saludables necesito tener una mente saludable, yo tengo que enfocarme necesariamente en lo que Dios me está diciendo. Ahora, tenemos claro que el enemigo no te puede tocar, ¿o sí? La palabra dice que el enemigo no puede tocar a los hijos de Dios, porque si está diciendo que nada ni nadie te puede arrebatar de su mano, yo te pregunto una cosa, ¿el enemigo lo puede hacer? Porque está diciendo nada ni nadie, ¿cierto? Ahora, si el enemigo no te puede tocar o no nos puede arrebatar de su mano, ¿qué sí puede hacer? Hablar. El enemigo constantemente nos está hablando. Por eso la palabra dice, no es lo que comes, sino lo que escuchas. Dice la palabra en Juan, capítulo 10, verso 1, lo tienes ahí en tu estudio, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un ¿qué? Bandido. Ojo, fíjate, dice la palabra que el que no entra, ¿por dónde? Por la puerta. Cuando tú llegas a tu casa, ¿por dónde entras? ¿Por qué? Porque es tuya, ¿cierto? Porque es tu hogar. ¿A poco tú llegas y te trepas por una ventana así para entrar a tu casa? No. Ahora, Dios es un Dios que cuando va a enfrentarnos y va a sacar algo de nosotros, va a entrar por la puerta.
se va a meter por donde le pertenece. O sea, ojo, tú y yo tenemos que cuidar a aquellas personas que están llegando a nosotros y en lugar de entrar por la puerta, por el lugar que corresponde, trepan. Porque aquellos que trepan se convierten ¿en qué? Son ladrones y son bandidos. Mira, ¿a qué me estoy refiriendo? Muchas personas de pronto quieren llegar a opinar sobre las cosas. Te ven que de pronto estás emprendiendo, ven que de pronto alguien está creciendo y de pronto quieren entrar a opinar. Pero ¿sabes? Son personas que a veces ni siquiera entran por la puerta. Se van por otros lados, empiezan sutilmente a querer opinar a través de terceros. ¿Sí me explico? Ahora, si las cosas fueran realmente de Dios y esa persona tuviera una palabra de parte de Dios, ¿por dónde tiene que entrar? Por la puerta. Porque si nos estamos yendo por otros lados y queremos mandar un mensaje a otra persona, pero la queremos mandar a través de alguien más, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos trepando. Dios es un Dios que cuando tiene una corrección o una palabra la va a hacer clara y la va a hacer de manera que tú te des cuenta que eso no te puede meter en un problema. Ahora, dice la palabra ahí en el versículo 2, el que entra por la puerta es ¿quién? El pastor de las ovejas. Lo tienes ahí en tu estudio. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque ¿qué? Reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Mira, tú y yo tenemos que tener una capacidad de parte de Dios. La palabra dice, sea quien esté al frente, compartiéndote una palabra, tú tienes que tener discernimiento. Tú tienes que pedirle a Dios discernimiento. ¿Por qué? Porque muchas personas se van a acercar a ti para traerte una palabra de parte de Dios. Pero yo te digo una cosa, una estrategia. Dios es un Dios que te va a dar siempre palabras que te den paz, que te den tranquilidad. Si hay alguien que te está trayendo una palabra de parte de Dios que te está metiendo en temor, en miedo, en duda, cuidado, porque eso es lo que vamos a ver ahorita. Punto número 3, y escríbelo ahí en tu estudio. Para no contaminar nuestros pensamientos, debemos rechazar la voz del ladrón. Ahora, ojo, y me quiero detener un momento aquí. Esto es fundamental. Para tú poder rechazar la voz del ladrón, tú tienes primero que identificar quién es el ladrón y cómo actúa el ladrón. Porque si no, ¿cómo lo rechazas? Ahora, dice la palabra aquí en el verso 10 que el Señor Jesús nos dice que el ladrón no viene, en el mismo Juan, pero en el verso 10, te lo menciono nada más, dice el ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar o robar, para matar y para destruir. Pero dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Recuerdas ese versículo? Eso es algo que tienes que abrazar también mucho. ¿Por qué? Porque cuando una palabra quiera venir a robarte tu paz, ¿de quién viene? Del ladrón, ¿cierto? Y esa es una voz que tú tienes que rechazar. ¿Sabes? Mira, te lo digo rápidamente. Yo me acuerdo en una ocasión con mi esposa, como matrimonio, de pronto hemos tenido diferencias, pero me acuerdo de una ocasión en donde un líder que nosotros tuvimos nos dio una palabra que desde que nos la dio, nosotros identificamos, yo identifiqué, creo que esa ocasión no estaba ella conmigo, estábamos en un café, pero me acuerdo que ese líder vino y me dio una palabra que yo inmediatamente identifiqué que no venía de parte de Dios. Ahora, yo no te estoy diciendo que mi líder fuera el diablo, pero la palabra dice que el enemigo no te puede tocar, pero sí puede ¿qué? Hablar. Ahora, ese líder me acuerdo que me dijo algo que sin duda me quedé. Me dijo, Jairo, si nosotros no hubiéramos estado a su lado con ustedes, ministrándoles, ustedes ya estarían divorciados. ¿Es así? ¿Y sabes por qué no? Porque yo me puse a pensar y yo dije, si ustedes no hubieran estado con nosotros, ¿tú puedes cambiar la vida de alguien? ¿Quién la cambia? Dios.
Y sabes, Dios es el Dios que va a utilizar a un líder o va a utilizar a una persona que ni siquiera crees que viene de parte de Dios muchas veces para traerte una palabra que te traiga paz. Pero esta persona me estaba hablando de separación. ¿Dios une o Dios separa? Une. Ahora, yo inmediatamente dije, no, esto no es así. ¿Por qué? Porque cuando yo recibí esa palabra, empezó como una lucha y una duda en mí. Pero inmediatamente yo supe de parte de Dios que esa palabra no venía de su corazón. Porque Dios es un Dios que a pesar de los problemas que tú tengas, aún en tu matrimonio, nunca te lo digo así, se va a enfocar en las cosas malas. Nunca. Dios es un Dios que te va a levantar sin decirte, hey, ven, mira, ¿te acuerdas lo que hiciste ayer? No. Dios es un Dios que cuando tú te presentas delante de Él, es tan impresionante su amor que te va a decir, a mí no me interesa lo que sucedió ayer, a mí no me interesa lo que sucedió hace 5 minutos o hace 10 minutos, a mí me interesa que tú hoy estás aquí buscando mi presencia. Ese es Dios. Amén. Ahora, la palabra también en Juan 8:44 dice, creo que tampoco lo tienes ahí en tu escritura, en tu estudio, dice, no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. ¿A quién se está refiriendo? Al diablo. Ahora recuerda, él no te puede tocar, pero constantemente va a tratar de hablarte. ¿Por qué? Porque es en la mente donde constantemente tenemos la lucha. Todo lo que el ladrón nos habla regularmente son mentiras, es más, no regularmente, completamente son mentiras. Porque el ladrón te va a tratar de endulzar el oído para quitarte lo que tienes, ¿o no? El ladrón trata de llevarse todo. Ahora, normalmente te va a tratar de endulzar el oído, ¿para qué? Para robarte, para despojarte de algo que Dios te está dando. Por eso nosotros tenemos que cuidar lo que estamos escuchando. ¿Por qué? Porque dice, no es lo que comes lo que te contamina, sino lo que escuchas. ¿Cierto? Lo que se convierte en un pensamiento. Ahora, 1 de Samuel, capítulo 10, verso 26. Dice, también Saúl se fue a su casa en Gibeá, acompañado por un grupo de hombres ilustres a quienes el Señor les había movido el corazón. Pero algunos insolentes protestaron, ¿y este es el que nos va a salvar? Y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos. Saúl, por su parte, no les hizo caso. La otra versión, ¿cómo dice? ¿Saúl qué? Disimuló, ¿cierto? Quiero hablarte acerca de voces que normalmente el enemigo usa para tratar de despojarte de lo que Dios ya te entregó. Yo te pregunto una cosa, tú hoy sientes, ojo con lo que te estoy diciendo, ¿tú hoy sientes que tienes promesas vigentes de parte de Dios? Amén. Tú tienes que llegar al día a día, dice la palabra, nuevas son sus misericordias cada mañana. Tú no puedes hoy levantarte y decir, no tengo esperanza. Porque si estás con ese pensamiento, ¿sabes qué te faltó hacer? Escuchar la voz de Dios, ¿cierto? Porque para tener pensamientos saludables tienes que escuchar la voz de Dios. Y si te levantaste hoy y a la hora que estamos ahorita, al mediodía, tú ahorita tienes pensamientos de que Dios no me escucha, Dios no me quiere, Dios no me oye, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Sabes? Tu oído está cerrado a la voz de Dios, porque Dios es un Dios que edifica. Fíjate, dice la palabra que nosotros vamos a escuchar voces de parte del enemigo, que son las que nos meten en luchas. Primera voz, y escríbelo ahí en el punto número 4. Primera voz, pónmelo ahí en la pantalla si me ayudas. El menosprecio. ¿Qué hicieron estos hombres cuando escucharon que Saúl iba a ser el rey? ¿Cuál fue la pregunta que hicieron? ¿Y este nos va a salvar? ¿Qué estaban haciendo? Menospreciando, ¿cierto? Ojo, el enemigo usa palabras de menosprecio. Y ojo, no solo para ti. Muchas veces nosotros, de nuestra boca han salido palabras de menosprecio para otras personas.
Dale un codazo ahí al que tienes al lado y dile, no te dejes usar por el enemigo. Sabes, tú y yo tenemos que luchar constantemente. Y dale un codazo para que se despierte también, porque ya veo varios que están meditando en la palabra. Dice la palabra en el Salmo 1 que aquellos que meditan en la palabra son los que encuentran realmente los tesoros, pero no hace falta meditar tanto ahorita. Primera voz, el menosprecio. Mira, recién habían nombrado rey a Saúl. Lo acababan de levantar. Yo te pregunto una cosa, no sé si recuerdas, pero Saúl fue el primer rey. Porque antes de Saúl, el pueblo de Israel era gobernado a través de jueces. Habían gobernado jueces durante mucho tiempo y el pueblo le expresó a Dios la necesidad de tener un rey. Ellos lo pidieron. El pueblo dijo, necesitamos un rey. Y Dios, como buen papá, los escuchó. ¿Y sabes qué hizo? Suplió a un rey y levantó a Saúl. Pero ¿qué fue la primera voz en el reinado de Saúl? Menosprecio. ¿Cómo es posible que un pueblo que estaba necesitado de un rey, lo primero que venga a través de un pensamiento y a través de una acción sea menosprecio? La palabra dice que algunos insolentes lo estaban menospreciando. Y la palabra insolente en el original se traduce también como hijos de Belial. Lo que nos deja claro que era el ladrón hablando a Saúl con una voz de menosprecio. No era la gente. No sé si te acuerdas de la palabra que dice, la lucha no es contra carne ni sangre. La lucha no es contra tu esposa, contra tus hijos, contra tu suegra. La lucha es contra, dice, potestades. ¿Cierto? Ahora, el enemigo sabía lo que el pueblo de Israel, el tesoro que venía para el pueblo de Israel, con un rey, con una posición fundamental en la visión de Dios. Yo creo que todos aquí sabemos lo que representaba un rey. Un rey era la máxima autoridad ante el pueblo. Un rey era una persona que Dios usaba para guiar a su pueblo. Ahora, el enemigo lo primero que hizo fue traer menosprecio. Y ojo, es muy común que dentro aún de las iglesias, y fíjate lo que te estoy diciendo, no te hablo del mundo, aún dentro de las iglesias, muchos de nosotros tenemos una necesidad de decirle, Señor, háblame, Señor, ayúdame, Señor, levántame de la situación en donde estoy. ¿Y sabes qué hace el Señor? Levanta reyes. La palabra dice que tú y yo somos reyes y sacerdotes, ¿cierto? Ahora, el Señor levanta reyes. Pero muchas veces, aún en medio de nuestra necesidad, nosotros somos los que menospreciamos a esos reyes. Porque a veces vemos al que está enfrente y decimos, caray, yo lo haría mejor. ¿O por qué no ponen a tal persona? ¿Y sabes qué estamos haciendo? Menospreciando. Porque si Dios escuchó tu necesidad y levantó al que sea, ¿sabes por qué lo levantó? Porque Dios te quiere suplir esa necesidad. Porque el día que tú aprendas a recibir eso que estás escuchando de parte de quien está al frente de tu célula, de tu iglesia, de tu casa, hijos, escuchen, de tu casa. Dios puso padres en esa casa para guiarte, para decirte por dónde. Y sabes, muchas veces como hijos lo que hacemos es cerrar el oído a nuestros papás. Ahora, yo te pregunto una cosa. ¿Tú has anhelado que el Señor te levante? ¿Cómo te va a levantar si tú no eres capaz de recibir? ¿Cómo vas a dar algo que no estás recibiendo? Ten cuidado. Dice la palabra en Isaías 43, el verso 3, lo tienes ahí en tu estudio, la manera en que Dios nos habla. ¿Sabes? El enemigo te habla a través de menosprecio, pero fíjate cómo habla el Señor. Dice, yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar. A cambio de ti, fíjate, ¿a cambio de quién? Dile, de mí. A cambio de mí
dice la palabra, que Él entregará hombres. A cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Yo no sé si eso te bendice en esta tarde, pero yo saber que ante sus ojos, ante los ojos de mi Dios, de mi Padre, soy una persona digna de honra, a pesar de lo que hice, a pesar de mis reacciones. ¿Sabes? Lo único que encuentro es un Dios que me ama, sin ninguna condición, sin ninguna. Porque cuando yo llegué a sus pies, el Señor no me dijo, antes tienes que ir a tal lado. No sé si recuerdas a Naamán, cuando Naamán quería ser libre de la lepra. Y le dijo el profeta, ve y lávate tantas veces, sumérgete y después serás libre. Yo te pregunto, ¿a ti Dios te dijo eso? Primero ve y lávate. ¿Y sabes por qué? Porque ya hubo alguien que lo hizo. Se llama Jesús. Y es aquel que sin importar en dónde estabas, un día te levantó y te dijo, no te preocupes. Dios es un Dios que habla con amor. Primera de Samuel, capítulo 13, verso 8 dice, y me voy a ir rápido porque ya se me está acabando el tiempo. Dice, allí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Punto importante. ¿Saúl sabía la necesidad de ofrecer un holocausto para tener la presencia de Dios? Sí. Saúl sabía que antes de salir a la batalla, él tenía que venir, tenía que contar con la presencia de Dios. Y en ese tiempo, para que la presencia de Dios bajara, descendiera, ¿qué se ofrecía? Un holocausto. ¿Pero lo hacía el rey? Saúl era el rey y su potestad, su autoridad era sobre el pueblo. Pero en ese tiempo había profetas y Samuel representaba al profeta. ¿Y sabes qué hacía el profeta? Era la conexión del pueblo con Dios. Saúl sabía que se necesitaba un holocausto, pero Saúl se adelantó. Por eso el versículo 10 le dice, Samuel, te has portado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Punto 5, escríbelo ahí. Segunda voz. La duda. Dudamos. ¿Sabes? Saúl había recibido una instrucción. Espera. Se va a cumplir el tiempo. Van a llegar los días. Pero el último día le había dicho Samuel, se va a ofrecer un holocausto, pero le correspondía a Samuel. Pero cuando Saúl empezó a ver que su ejército se desbandaba, dice, ¿sabes qué hizo? Dudó. Y muchos de nosotros recibimos la promesa aquí y pasan tantos días. Hay gente aquí que pasó un día, pasó una semana, pasaron meses y aún años. ¿Y sabes qué te está hablando hoy a tu corazón? La duda. ¿Habrá sido Dios el que me dio esa palabra? ¿Sabes? Samuel le dijo a Saúl, va a llegar el día, espera, Dios es un Dios fiel, que si te dijo que lo va a cumplir, ¿sabes qué va a suceder? Eso se va a hacer. Lo único que tienes que hacer es esperar. ¿Por qué? Porque Santiago 1, capítulo 6, Santiago capítulo 1, verso 6 dice, pero pida con fe sin dudar. Sin dudar. ¿Quién es así? Dice, quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. ¿Sabes? El único mandato es no dudes. No dudes. La palabra dice
en el mundo tendréis aflicción, ¿cierto? Pero ¿qué dice después? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y sabes, ese que venció al mundo es ese que un día le abriste el corazón. ¿Y sabes qué hizo? Entró. No lo dudes, no lo dudes. Yo sé que hay momentos difíciles y hay momentos en donde has perdido la paciencia y en donde te has cansado de la situación, pero yo te digo, Jesús vive en tu corazón, no lo dudes. Abrázate de eso y dile: Señor, tú eres mejor que yo. Perdóname si hoy reaccioné mal, pero tú eres un Dios mejor que yo y tú vives en mi corazón. Números capítulo 23, el verso 19, dice: Dios no es un simple mortal, lo tienes en tu estudio, para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Si me ha ordenado bendecir, se me ha ordenado bendecir. Y si eso es lo que Dios quiere, ¿qué dice ahí? Yo no puedo hacer otra cosa. Dios jamás nos va a mentir. Dios jamás va a cambiar de parecer. Yo te lo digo así. Dios te dijo que va a restaurar tu familia. ¿Sabes? Él lo va a hacer. Espera en Dios. Dios no es un Dios que el día de mañana te va a decir: pues como veo que nadie reacciona, entonces ya no. ¿Qué crees, que ya me eché para atrás? Dios no es así. Dios no cambia de parecer. Primera de Samuel capítulo 15, el verso 12, dice: por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Tercera voz, punto 6, la soberbia. ¿Sabes? La voz del ladrón contaminó los pensamientos de Saúl con una soberbia tal que se mandó construir un monumento. La palabra dice: la honra y la gloria es ¿para quién? Para Dios. Caray, Saúl tenía fama. Saúl era famoso. ¿Y sabes por qué? Porque fue el primer rey. ¿Tú crees que eso no era diferente? El primer rey. Saúl tenía un foro, Saúl tenía un lugar que le pertenecía solo a él. Él pudo haber dicho: yo fui el primer rey. Pero ¿sabes qué hizo? Se erigió un monumento. Cuando la palabra dice: la única honra y la única gloria es para Dios. Cuidado. Cuidado, porque muchos de nosotros hoy o el día de mañana vamos a ser usados por Dios para traer gente a la iglesia. Pero cuidado que nuestro corazón no se llene de soberbia, porque ¿sabes esas ovejas a quién le pertenecen? A Dios. Si un día como líder de célula te dicen: oye, cambia, y estas personas van a tener que moverse para acá, suéltalo, suéltalo. ¿Sabes por qué? Porque si Dios está quitando esas ovejas es porque Dios va a sumar a más. Y Dios te va a usar para otras cosas. No dejes que tu corazón se llene de soberbia. Proverbios capítulo 31, verso 18 dice algo fundamental: al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería el fracaso. Mira, cuidado si estás dejando que en tu corazón haya orgullo y haya soberbia. Déjate usar por Dios. Muchas veces te vas a dar cuenta que se siente padrísimo ser usado por Dios. Se siente padrísimo. Pero hasta ahí. A todos nos gustaría ser usados por Dios, ¿o no? A todos. Pero ojo, la honra y la gloria es solo para Dios. Porque el día que tú no estés, esa oveja va a seguir siendo cuidada por Dios. Primera de Samuel capítulo 15, verso 13, dice: cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. ¿Cuál había sido la orden? La orden hacia Saúl había sido: ve a Amalec y destruye todo, todo, no dejes nada.
¿Y sabes qué hizo Saúl? Llegó a esa tierra y empezó a destruir, pero de pronto volteó y dijo: mira qué puerquito tan bonito, está bien gordito, ese me gusta como para llevármelo a mi mesa, ¿no? Y empezó, en lugar de cumplir lo que Dios le había dicho, a separar lo mejor que había encontrado en Amalec. ¿Sabes qué hizo Saúl? Se dejó hablar por la cuarta voz. Número 7, las mentiras. Las mentiras. ¿Sabes qué le estaba diciendo el enemigo a Saúl? Llévatelas. ¿No te estás dando cuenta que el botín es muy bueno? Pero yo te pregunto una cosa: ¿qué es mejor, el botín temporal o el galardón eterno de Dios? Dios ha prometido un galardón eterno. ¿Sabes? Me impresiona cuando Samuel le dice: si lo hubieras hecho, en el versículo pasado, si lo hubieras hecho, Dios hubiera... Le dice, Dios hubiera, perdón, déjame, no quiero usar un, le dice Dios, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, no algo temporal, para siempre. ¿A ti no te gustaría que tus hijos el día de mañana, aun cuando tú no estuvieras, tuvieran la bendición de Dios, tuvieran la provisión de Dios, tuvieran la palabra de Dios para levantarse y decir: no importa, aunque mi papá, aunque mi mamá se fue, yo sé que tengo un Dios que me sustenta en donde quiera que yo esté? Ese es Dios, ¿sabes? Y Saúl se dejó hablar por las mentiras. Por eso la palabra en Gálatas, que es lo que te decía hace rato, en el capítulo 6, verso 7, dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, nadie. Primera de Samuel, capítulo 15. Ya me comí todo el tiempo, creo. Dice: y te envió a cumplir una misión. Él te dijo: ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? ¿Y qué le respondió Saúl? Yo sí obedecí al Señor, ¿cierto? Ahora, he cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor, tu Dios. Fíjate cómo le dice tu Dios al Señor, tu Dios. ¿Por qué Saúl ya no estaba diciendo mi Dios? ¿Sabes por qué? Porque estaba ya tan contaminado en su mente que ya ni siquiera identificaba a Dios como su Dios. ¿Te das cuenta? Quinta voz, las excusas. Las excusas. ¿Sabes? Cuando pensamos que el logro inmediato es mejor que el logro eterno. No importa si hoy en una discusión pierdes con tu esposa, que creas que estás perdiendo, o pierdes con tus hijos, piensa más bien que estás cediendo. ¿Sabes? Porque es una pequeña batalla, pero al final está lo mejor. Porque el día que tú cedas ante eso, el día que tú aprendas a ceder y a dejar lo que tú quieres por lo que Dios quiere, ese día obtuviste la mejor victoria. Ese día sembraste la mejor semilla. Primera de Samuel capítulo 15, verso 24, dice: he pecado, admitió Saúl, he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Hasta ahí todo bien. Saúl estaba reconociendo que había pecado. Pero después dice: los soldados me intimidaron y les hice caso. Sexta voz, el miedo. El miedo. ¿Sabes? Hasta la primera parte Saúl iba bien. Pequé, lo reconozco. Pero ¿sabes qué no tuvo Saúl? Arrepentimiento. Reconoció que pecó. Pero ¿qué significa arrepentirse? Dejar de hacer las cosas. Dice que cuando yo me arrepiento, voy en esta dirección y de pronto me arrepiento y la cambio. Cambio las cosas. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que lo que hice no me llevó a un bien ni me va a llevar a un bien. Saúl en la primera etapa dijo: pequé, sí, pero después por miedo, ¿sabes qué dijo? Los soldados me intimidaron.
Tú y yo tenemos que rechazar todas esas voces. Tú y yo tenemos que dejar de escuchar las voces del enemigo. Quiero terminar con 1 de Samuel capítulo 10, el verso 5. Y dice: de ahí llegarás a Gilbea de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. Vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo, ojo, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Mira, escribe allí en el número 10. No dejes de escuchar la voz de Dios y rechaza la voz del enemigo. Voy a pedirte que te pongas de pie. Yo me identifiqué enormemente con esta palabra porque yo me he dado cuenta que muchas de las promesas que yo no he recibido hoy en mi vida y en la vida de mi familia ha sido a causa de lo que estoy escuchando. Ha sido a causa de los pensamientos que he dejado que vengan a mi mente y que alimenten mi día a día. ¿Sabes? Dios me dijo a mí que mi familia, que yo y mi familia serviríamos al Señor, que yo y mi familia seríamos prósperos, que a mis hijas no les va a faltar jamás nada. Yo lo recibí de parte de Dios. Pero muchas veces en el día a día, al no ver las respuestas, me desespero. He entrado en desesperación cuando Dios me dijo: espera, confía en mí, no lo estás haciendo en tus fuerzas. ¿Sabes? Cuando Evangeline nació, mi hija, mi segunda hija, yo recuerdo que la doctora recibió a Evangeline, la vio, y yo recuerdo claramente que volteó a verme con una cara que yo todavía la recuerdo. Hoy me doy cuenta que Dios tenía un propósito muy grande. Ella volteó a verme porque esa doctora era una amiga de nosotros, era una amiga de la familia. Y cuando ella vio que Evangeline nació con un padecimiento de síndrome de Down, ella, yo creo que en su corazón sintió un temor. Ella nos había atendido con el equipo que estaba recibiendo a Evangeline, y en todos los ultrasonidos jamás había salido nada. Es más, Evangeline, todos los ultrasonidos 3D, 4D, los que existían en ese momento, había salido como una niña sana. Pero cuando la recibió y vio su carita y sus rasgos, un doctor, si hay doctores aquí, creo que desde el principio cuando reciben a un bebé se dan cuenta de los rasgos que tiene. ¿Sabes qué hizo? En lugar esa doctora de decirme: Jairo, su hija nació con síndrome de Down, ella volteó y me dijo: Jairo, mira, no me creas, pero parece que tu hija tiene síndrome de Down. Hoy yo me doy cuenta que me hubiera servido más tal vez que ella me hubiera dicho: lo tiene. Porque ¿sabes qué generó en mí? Un temor a lo desconocido. Yo no me esperaba eso. Cuando yo regresé con Mayra, yo me acuerdo que le tomé la mano y le dije: Mayra, Evangeline nació así. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de mi esposa? Cuando oramos: no importa. No importa. Sabíamos que Dios tenía un propósito. Y dijimos y abrazamos desde ese momento: no nos importa. Yo recuerdo que llegué a la habitación donde estaba la familia y donde estaba en ese momento uno de nuestros líderes también, y cuando yo les dije: parece, yo dije las mismas palabras de mi doctora: parece que mi hija tiene síndrome de Down, esa persona, el que era nuestro líder, dijo: vamos a orar y vamos a rechazar eso. Híjole, hoy me doy cuenta que muchas veces no queremos asumir la realidad. Muchas veces nos estamos dando cuenta de un problema y lo único que estamos haciendo es retardar lo que Dios quiere hacer. Yo hoy me doy cuenta que durante esos días oramos por rechazar ese padecimiento y por decir, cuando Dios no quería que rechazáramos eso. Dios lo único que quería era decir: ¿confías en mí? Sabes, si yo te di esa hija es porque yo creo en ustedes, y no importa si es algo que desconocen.
yo te voy a capacitar, yo te voy a dar todas las herramientas y yo te voy a dar todos los recursos para que tú salgas adelante, porque lo que yo te prometí es una promesa de bien, de bienestar, no de miedo. ¿Sabes? Si hoy quiero darte esta palabra y este testimonio, ¿por qué? Porque yo quiero que te levantes y entiendas que tus pensamientos tienen que ser los pensamientos de Dios, la promesa que Dios te hizo. No desfallezcas, no desfallezcas. Cierra tus ojos y vamos a adorar. Porque las cadenas ya fueron rotas, ¿sabes? Para ser libres. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció.